La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. El cambio climático afectará todas las áreas de la vida humana como se conoce hasta el momento. La producción de alimentos es una de ellas. Puede haber problemas de eventos climáticos fuertes, lluvias que destruyen cultivos, destruyen cosechas, erosionan suelos, derrumban suelos. Todo eso genera impactos de diferentes magnitudes, de diferentes índoles. Pueden haber emergencias puntuales, problemas puntuales, pero también pueden haber problemas de mediano y largo plazo, ¿verdad? Los cambios de los patrones de lluvias, por ejemplo, se ven en el mediano o largo plazo. Los aumentos en las temperaturas, las recurrencias de plagas y enfermedades o la emergencia de nuevas plagas y enfermedades son procesos que suceden de mediano a largo plazo. El Estado, la academia y los productores deben tomar hoy las medidas necesarias para garantizar la seguridad alimentaria de la población frente a este fenómeno. Ahora bien, con lo que nos encontramos en la práctica cotidiana y en los proyectos que realizamos y en las asistencias técnicas que damos, es que está muy desarticulado. Si uno agarra los documentos, uno dice, vamos bien. Si uno se va al campo, dice, ¿qué pasó aquí? Hoy, en Una Mirada, conversaremos sobre el cambio climático y la seguridad alimentaria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad le vamos a dar una mirada a un tema que si usted no entendía, ya lo entendió. Vamos a hablar de cambio climático. Sí, cambio climático, lo que nos ha estado afectando fuertemente aquí en el país y bueno, y en todo el mundo, pero que las y los costarricenses somos testigos directos del año pasado para este sobre los efectos del cambio climático. Pero en esta oportunidad lo vamos a relacionar con un aspecto fundamental para la existencia humana, el tema de la seguridad alimentaria, porque créalo o no, hay una relación directa que nos involucra a todos y a todas. Para hablar sobre este tema nos acompañan en esta oportunidad el señor Rigoberto Rodríguez Quiroz, quien es director del Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible, CEMEDE, de la sede Chorotega de la Universidad Nacional. Bienvenido a Una Mirada. Muchas gracias, muchas gracias. También nos acompaña la señora Marianela Feoli Peña, de Funde Cooperación para el Desarrollo Sostenible. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Además, nos acompaña Luis Diego Obando Espinach, de la Corporación Ganadera Corfoga. Gracias por estar con nosotros. Un placer estar acá. Como decíamos antes de iniciar el programa, ¿verdad? El coco llegó. Llegó hace mucho, pero aquí en Costa Rica nos habíamos resistido un poco a aceptar el tema del cambio climático, tal vez porque no lo habíamos visto evidenciado de una manera tan fuerte como fue el 2015 y 2016. Y la gente está empezando a entender de qué se trata, pero hay algo que todavía no entendemos y es que el cambio climático llegó para quedarse. Entonces, pero tiene una relación con muchas cosas, hay muchas cosas que se están viendo afectadas con el cambio climático. La seguridad alimentaria es una de ellas y es fundamental para la existencia de la humanidad. Entonces me gustaría que antes de que entráramos en materia me ayuden a explicarle a la gente qué entendemos por cambio climático y cómo se relaciona con el tema de seguridad alimentaria. Claro, bueno, el cambio climático es esos cambios en varias variables como temperatura, como precipitación, como vientos más fuertes, hay huracanes, hay inundaciones. Son cambios en el clima que se dan a más largo plazo de lo que normalmente hablamos referente, por ejemplo, al tiempo. Entonces, esos cambios están afectando seriamente
todos los factores de la vida nuestra y particularmente la producción agropecuaria, que es el tema de que vamos a hablar hoy ahora con seguridad alimentaria. El cambio climático, yo lo he dicho en algunas ocasiones, alguna gente piensa que es una moda, y sí, puede ser ahora una moda porque todo el mundo habla de ello, pero es una moda en este caso que vino para quedarse, no es una moda que va a pasar dentro de 2 años o 3 años. Y que nos afecta a toda la humanidad. Nos afecta a todos en todas las formas de nuestra vida, ¿verdad? La vida humana, la vida animal, la vida vegetal, etc. Entonces hay cambios profundos que se están dando debido a esos cambios en temperatura, en precipitaciones y demás. Entonces es algo de lo que necesariamente tenemos que seguir hablando y tratando a partir de este momento y para siempre. Sí, creo que es importante en la relación seguridad alimentaria y cambio climático es que, por un lado, tenemos que pensar en cuáles son las necesidades nutricionales y la disponibilidad de alimentos, pero también tenemos que pensar desde el lado de la agricultura en relación al cambio climático. Hay 2 grandes elementos. Por un lado, ¿cuál es el aporte en huella que estamos haciendo? Porque en este país, a nivel del inventario nacional de gases de efecto invernadero, el 37% tiene que ver con el sector agropecuario. Entonces, hay una relación importante a nivel de huella, pero por otro lado, es también entender esos efectos que estamos teniendo entonces, sobre la producción agropecuaria. Bueno, ¿cómo entonces los pequeños productores se preparan y hacen acciones de adaptación al cambio climático para, en vez de tener que estar manejando esas emergencias que en algún momento hemos dicho, bueno, ahora hay emergencias casi que todos los años, a todas horas, en todo momento? Bueno, ¿cómo convertimos en buenas prácticas de adaptación para convertir de la emergencia a la adaptación? Entonces, en vez de estar sufriendo porque hay mucha lluvia o porque hay poca lluvia, si ya estamos bien preparados para que, independientemente si hay mucha lluvia o poca lluvia, podamos seguir con nuestra producción, pues entonces nos aseguramos de que no estamos afectando la disponibilidad de alimentos. Entonces, es un tema, por un lado, cómo actúo responsablemente en cuanto a utilizar los insumos que generen menos huella, pero por otro lado, cómo me aseguro de que esos eventos, ya sean de variabilidad climática o de cambio climático, que es más a largo plazo, bueno, pues cómo entonces hago que me afecte menos en lo que estoy produciendo, o en mis ingresos, o en mi competitividad, o en mi productividad. Entonces es poner en conjunto también, nuevamente, temas de un sector agroproductivo, ¿verdad? Sí, un poco conversábamos al inicio que llegó el coco, y el coco va a venir, y el coco va a venir. Y llegó para quedarse. Correcto, pero lo peor del caso es que llegó y no estábamos preparados. Sí. O sea, ya nos lo topamos, lo vemos, lo tenemos que conocer, pero no nos encontrábamos preparados para enfrentar este cambio climático. Palabras llanas y más pragmáticas, cambio climático, sí, un descontrol que nuestros abuelos nos comentaban. Antes uno sabía cuándo sembrar, cuándo llovía, cuándo entraba la canícula, cuándo volvía a ser verano, etc. Y ahora no tenemos esa certeza. Tenemos o lluvias excesivas y exceso de agua en una región del país, solamente la Atlántica, y sequías más prolongadas y más fuertes en las regiones Pacífico Norte, región Chorotega específicamente, o Pacífico Central. Y esto a nivel productivo, como decía Marianela Feoli, complica específicamente el sector ganadero. Lo complica, ¿por qué? Porque mis destetes, los abrevaderos, las pasturas, cuando siembro, cuando renuevo pastos, todo eso está enfocado en ciclos hídricos y tenemos un descontrol. Y muy interesante a empezar a abordar la temática de este conversatorio y por qué se da el cambio climático. O sea, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los factores, los detonantes? ¿Por qué antes no teníamos este problema? ¿Por qué en 1950 no hablábamos de cambio climático? Hablábamos de otras temáticas. ¿O por qué en los 70s o los 80s? ¿Por qué ahora se convierte en moda, como lo dice el señor Rigoberto Rodríguez? Se convierte en moda con la medición de gases de efecto invernadero. Entonces creo que es toda una temática hablar el gases de efecto invernadero, qué tenemos que hacer, los sectores productivos, cómo se están preparando para adaptarse al cambio climático, pero al mismo tiempo para mitigar estos gases de efecto invernadero. Y la Corporación Ganadera, el sector ganadero que yo represento en este momento, tiene una contribución, un aporte importante que hacer en ese sentido. Sí, y es que es un asunto que nos involucra a todas las personas y a todas las naciones, tanto así que llevó a uno de los acuerdos más importantes en la historia moderna del mundo, el Acuerdo de París, donde 196 países
durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, conocida como COP21, reconocieron la importancia de salvaguardar la seguridad alimentaria y erradicar el hambre, también de atacar la vulnerabilidad de los sistemas de producción de alimentos a los efectos adversos del cambio climático. Esto con base en diferentes informaciones que nos analizaron, pero uno de los más importantes fue el informe de la FAO, de la Organización de Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura, que concluyó que la seguridad alimentaria de la humanidad está amenazada por el cambio climático de una manera muy importante. O sea, no es como que nos tenemos que preocupar ahora para más adelante, tenemos que preocuparnos ya, porque el problema es ya y debe involucrar a todas las personas, y las naciones, pues por supuesto, pues tienen que empezar a tomar sus medidas, que si bien en Costa Rica hemos venido hablando del tema en algunas instituciones, en realidad podemos decir que, o sea, tenemos que actuar ya. Creo que es importante ahí que en algún momento se decía, es que no hay un acuerdo mundial, es que no hay un acuerdo político. Bueno, ya tenemos el acuerdo político. Entonces, ahora tenemos todos que actuar. Es que no es solo el sector productivo, es que no es solo la academia, es que no es solo el sector político. Es que somos todos los ciudadanos que somos parte de esta sociedad los que tenemos que aportar o en opciones de mitigación de nuestra huella, o también en opciones de apoyar a que nuestra comunidad sea más resiliente, o sea, que esté más preparada y pueda responder más ante estos eventos especiales relacionados con el clima. Entonces, ¿cómo realmente estamos todos aportando en términos en nuestra casa, en nuestra comunidad, ¿verdad? En nuestro entorno? Hay mucho más que hacer que simplemente decir, es que seguro porque hay muchos desechos al río, pero los desechos de alguna forma llegaron ahí, no llegan solos. No tienen patitas. No, exacto, todavía no, por lo menos. Entonces, ahí es donde tenemos que tomar conciencia y todos dar nuestro grano de arena. Algunas cifras como para poner en perspectiva el asunto, ahora que mencionaba el reporte de la FAO. En el mundo actualmente hay una más o menos de cada 9 personas con hambre. Son casi 800 millones de personas que tienen hambre en el mundo. No es una cifra despreciable para nada. En América Latina y el Caribe hay 101 millones de pobres. En Costa Rica tenemos a nivel general un 17 y algo por ciento, un 20% de pobres. Si lo llevamos a la región Chorotega, de donde yo estoy trabajando, estamos hablando de un 33%. Sí. Si relacionamos eso con la cantidad de gente de Guanacaste, que son 362.000 personas, entonces estamos hablando de 100.000 personas con algún grado de pobreza y probablemente de hambre. Eso hay que corregirlo. Y la forma más correcta, como bien se menciona, es con un trabajo conjunto, comedido, conversado, en donde todos realmente participemos y aportemos desde nuestras trincheras, pero por supuesto en una forma muy mancomunada. Un poco esa es la idea de este espacio, por eso vamos a seguir aquí en Una Mirada hablando sobre cambio climático y seguridad alimentaria. Quédese con nosotros que ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de cambio climático y seguridad alimentaria. En el bloque anterior nos hablaban ustedes de que la gente tal vez hasta ahora que está viendo qué es el cambio climático lo entiende, pero no termina de relacionarlo con el tema de la agricultura, porque lo vemos más asociado con el tema de que no llueve, o que llueve demasiado, o de que hay tornados, o que cambian las estaciones. ¿Cuál es la relación entre cambio climático y seguridad alimentaria? Ok, la relación muy concreto. Tal vez voy de lo macro a lo micro. Específicamente lo que está ocurriendo es que las actividades humanas generan gases de efecto invernadero, conocidos como el GAY. Estos gases suben y lo que hacen es bloquean la radiación, y en términos generales lo que tenemos es un calentamiento del planeta. Este calentamiento surge en varios efectos. En algunos lugares del planeta o llueve más, o en algunos lugares lloverá menos, y algunos otros descontroles atmosféricos, como lo mencionaba el compañero Rodríguez. ¿Qué ocurre con esto con la agricultura? Bueno, que la agricultura y el sector agropecuario en general depende del manejo adecuado de ciclos hídricos y ciclos productivos. Esto por un lado.
Pero por el otro, la actividad humana y la actividad productiva genera este tipo de gases. Es así que Marianela nos estaba comentando de que en Costa Rica se hace un inventario nacional de gases y este inventario nacional específicamente dice que el sector agropecuario es responsable de cierta cantidad o porcentaje de gases que suben a la atmósfera, al medio ambiente. Sí. Y dentro de estos, pues por ejemplo, el sector ganadero también es partícipe de esta producción de gases de efecto invernadero. Entonces ahí vienen las relaciones. Por un lado, necesitamos producir alimentos. En algunos foros, yo lo decía, dependiendo de las épocas, nos decían, hay mucha gente, ocupamos producir mucho. Hay que tener cantidad para que la gente coma y estas personas con hambre pues tengan una proteína, en el caso de nosotros, disponible. Cambian las épocas y nos dicen, bueno, ahora ya no solo hay que producirlo inocuamente. O sea, no se vale que venga contaminado ese producto. Entonces ahora tenemos que producir cantidad, tengo que producir inocuamente y ahora la canción nos dice, les agrego otra más. Ya no solo es cantidad inocuo, sino ahora es amigable con el ambiente. Hay que producir de forma tal que logre una sostenibilidad. Entonces, a nivel de la ganadería es uno de los sectores que más se le ha achacado la producción de gases de efecto invernadero. Pero curiosamente, estamos realizando estudios en la corporación y llevamos junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería un proyecto piloto muy interesante que ahora podemos abordarlo un poco más. 93 fincas tenemos en este momento donde estamos midiendo todo, midiendo gases, midiendo producción, midiendo productividad y ver qué ocurre. Y hemos encontrado que, por un lado, los animales logran o hacen un aporte a estos gases de efecto invernadero, pero por otro lado encontramos la mitigación. Las fincas ganaderas a través de los bosques y a través de la pastura capturan este carbono, que es el nombre técnico, el CO2, y logramos una producción con balance. Y creo que a eso tenemos que llegar, contestando su pregunta, tenemos que llegar a producir cantidad inocuo, rentable y también en forma sostenible y amigable con el ambiente. Es todo un reto. Sobre ese mismo tema, Una Mirada conversó con Luis Fernando Maroto, consultor en gestión de inocuidad y calidad alimentaria, quien indicó que el cambio climático afectará directamente la inocuidad y la calidad de los alimentos, porque las variaciones de temperatura generarán plagas y crecimiento de hongos, entre otras enfermedades. Cuando hablamos de inocuidad de alimentos, estamos hablando de la garantía que le damos a los alimentos para que no afecte al consumidor con enfermedades o intoxicaciones. Cuando queremos hablar, aparte de seguridad alimentaria, es importante que en la parte de calidad o de garantía, o la garantía de los nutrientes de los alimentos no sea afectado y como ende las enfermedades de transmisión alimenticia no afecten estos. Entonces, cuando hablamos de cambio climático e inocuidad, las variaciones del clima podrían afectar los regímenes climáticos y empezar a desarrollar plagas o crecimiento de microorganismos que comúnmente no estaría desarrollándose en climas normales. Bueno, obviamente la comunidad, la población, estamos centrados en muy pocos granos, puede ser maíz, arroz, frijoles, que son muy susceptibles a hongos y por ende estamos expuestos a un riesgo posible de crecimiento de micotoxinas que podrían crear problemas de enfermedades por transmisión alimenticia. A esto pues se suma también el tema de que los desastres naturales relacionados con el cambio climático han aumentado en frecuencia e intensidad en los últimos 30 años, según los diferentes reportes internacionales. Y el efecto directo, aparte del efecto que tiene sobre las personas, ha sido sobre las diferentes modalidades de producción de alimentos. Efectivamente, bueno, todos lo hemos vivido ya, los desastres, la intensidad con la que se vienen los aguaceros, la intensidad con la que sufrimos la sequía el año pasado y el anterior en Guanacaste, son manifestaciones del cambio climático, indudablemente. Y yo quería aportar a lo que decía don Luis Diego al final, que tenemos un reto para magnificar el asunto. Imaginémonos que en este momento tenemos 7.500 millones de personas a nivel mundial. Sí. Para el 2050 se proyecta que sean 10.000 millones. La agricultura
y la ganadería son responsables de una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Para poder alimentar a los 10.000 millones de personas, en el 2050 vamos a tener que duplicar la producción agropecuaria. Eso significa probablemente duplicar la cantidad de insumos, pero entonces estamos contribuyendo de nuevo al calentamiento global. Ahí es donde está el gran reto nuestro. ¿Cómo rompemos ese ciclo? ¿Cómo rompemos ese ciclo? Exactamente. Hay que innovar, hay que hacer cosas nuevas, hay que mejorar tecnologías, etc. Un poco para comentar entonces el reto de qué es lo que estamos haciendo, pues quiero compartir un par de ejemplos de lo que se está haciendo en Costa Rica. Yo creo que es importante no solo decir todo lo que nos falta por hacer, sino también cosas que se están haciendo. Estamos trabajando en un programa grande a nivel marco país de adaptación al cambio climático, un programa de 5 años donde se está trabajando. Uno de los ejes principales es en el sector agro, y entonces agro, tanto la parte agrícola como pecuaria, donde se está haciendo todo un proceso de transformación en una cantidad importante, no solo de fincas pecuarias o fincas ganaderas y de leche también, o sea, de carne, leche y doble propósito, pero también a nivel agrícola, en la transformación y la implementación de prácticas de adaptación al cambio climático a nivel de todo el país y con la participación de una cantidad muy importante de actores. Y es que volvemos al tema del Objetivo de Desarrollo Sostenible, número 17, donde dices que o trabajamos todos en conjunto o no salimos adelante. Bueno, pues en este programa, si bien Fundecooperación lo está dirigiendo, ha sido la oportunidad de unir a una gran cantidad de actores a nivel nacional, públicos y privados, comenzando desde el Ministerio de Ambiente y Energía, la Dirección de Cambio Climático, pero también el Ministerio de Agricultura y Ganadería se ha arremangado y está también haciendo una gran cantidad de acciones, pero también organizaciones como Corfoga, como la Cámara de Productores de Leche, como organizaciones locales como Copepriscal y una gran cantidad de otras organizaciones. Y no solo en el tema agro, también en el tema del recurso hídrico, que es un sector que es un tema muy importante para la seguridad alimentaria, desde la disponibilidad también del agua para producción de los alimentos. Entonces, hay una gran cantidad de acciones que se están haciendo de transformación, sobre todo otra cosa importante a nivel cuando hablamos de cambio climático y adaptación al cambio climático es trabajar con la población más vulnerable, y normalmente los más vulnerables son los más pequeños, porque tienen menos posibilidad de acceso a tecnología, menos posibilidad de acceso a recursos, y entonces, bueno, se está trabajando con los pequeños. Hay una parte importante que se está trabajando en agricultura familiar, donde ahí el INTA, que es otra organización modelo en este país, también está llevando adelante procesos inclusive de zonificación agroecológica para poder ayudarle a los pequeños productores y decirles cuál es la aptitud de los suelos, a dónde sí producir, a dónde no, considerando no solo características del suelo, sino también escenarios climáticos. Entonces hay una gran cantidad de acciones que se están desarrollando. Otra acción que estamos desarrollando es en el tema tenemos un programa de crédito que está orientado también a proyectos donde hay una variable importante de cambio climático y donde el 47% de nuestra cartera está dedicada a pequeños productores en el sector agro que han hecho ya transformaciones, que ya tienen sus fincas integrales o sus procesos de café sostenible o sus procesos de fincas ganaderas sostenibles, donde ya están demostrando que se puede, por un lado, ser responsable con el ambiente, además estar preparado ante efectos del cambio climático y además ser productivo y competitivo, porque queremos un sector agro que sea muy competitivo y que le lleve bienestar a nivel rural a este país. Yo creo que en esa misma línea de la compañera Marianela, recalcar que Costa Rica ha hecho esfuerzos y fuertes al solventar el reto que nos conversaba don Rigoberto. Hay que producir más comida para darle de comer a más gente y tenemos un problema climático entre manos. Sin embargo, bueno, Costa Rica tiene el NAMA Café, primer NAMA inscrito, funcionando, el NAMA Ganadería también inscrito y en el cual estamos participando fuertemente con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y ahí está el componente. Creo que estamos en la capacidad, hablo Costa Rica específicamente, en la capacidad técnica de enfrentar los problemas derivados del cambio climático. Sequía en Guanacaste, por citar el ejemplo muy palpable de estos últimos 2 años, tenemos la capacidad de generar tecnologías, llámense en cercas vivas, llámense en ensilajes, llámense en sistemas de bancos forrajeros, llámense en pasturas que soportan un poco más el cambio climático. Ha trabajado el Centro de Investigaciones donde está don Rigoberto, el área de cosecha de lluvia, sistemas de captación de agua llovida, muy interesante. Tenemos la capacidad y la tecnología. Lo que necesitamos, haciendo eco a las palabras de Marianela, es crédito.
¿Cómo acceso a esas tecnologías? ¿Quién me ayuda a poner esas tecnologías en práctica? Tecnologías que estamos viendo desde la óptica de la corporación, por ejemplo, en las fincas ganaderas, que logran capturar y mitigar los gases que la finca emite. En palabras más cotidianas, empatamos la ecuación y quizás inclusive tenemos más secuestro que podemos poner a disposición en lo que se llaman sistemas de compensación o venta de carbono equivalente. Entonces, que para muestra un botón o 2 botones en este caso, 2 fincas ganaderas que están certificadas, ya hoy certificadas, carbono neutras, carbono positivas. Una ubicada en la zona de Turrialba, la otra ubicada en la zona de San Carlos. ¿Qué quiero decir con esto? Existe la capacidad, tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento, tenemos los profesionales. ¿Qué falta? Articulación, faltan algunos otros retos que podemos discutir en el programa. Y es que, hablando precisamente de ese círculo, como ustedes mencionaban, en la cadena productiva y ¿verdad? De cómo los seres humanos nos relacionamos, los sectores más pobres son los que usualmente resultan más perjudicados con todo este tema, por el hecho de que sí, se viene la sequía, pierdo la cosecha o se me inunda la finca, pierdo la producción y no tengo una forma de recuperarme. Y eso también pues aumenta los índices de pobreza y por ende la gente no tiene la capacidad de recuperar sus producciones, pero además no puede adquirir los alimentos que necesita. Entonces, el tema de la pobreza, de la falta de alimento, pues se vuelve un problema que si no lo abordamos como país, difícil realmente poder sacar a todas las regiones adelante al mismo tiempo. Efectivamente, la pobreza golpea algunas zonas más que otras. En Costa Rica estamos hablando de la Chorotega y de la región Brunca, son las más golpeadas por la pobreza de acuerdo a los índices y todo lo que eso conlleva. Hay que trabajar mancomunadamente, hay que hacer esfuerzos conjuntos, hay que divulgar las iniciativas, hay que capacitar a la gente. Nosotros en la Universidad Nacional tenemos varios programas de desarrollo, de investigación, ya donde Diego mencionó lo de la cosecha de lluvia, que para la área de Guanacaste, con todas las sequías, es fundamental. Hay que trabajar en eso, hay que trabajar también, por ejemplo, en lo de las fincas integrales, que también estamos aportando un poquito ahí. El tema de manejo de aguas residuales, por ejemplo, a través de uso de biojardineras y otras tecnologías, que no solo colabora con la limpieza del ambiente, sino que además aportan en términos de salud de la comunidad. Y además de eso, programas de capacitación con todos estos hallazgos, con todas estas tecnologías nuevas, innovadoras, pero llevarlo a la gente, que la gente los conozca y que efectivamente pueda empezar a utilizarlos de manera efectiva. Y que los beneficios se traduzcan en las personas que más lo necesitan, como insiste Fernando Sáenz, académico del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional, quien considera que el cambio climático podrá afectar directamente el precio de los alimentos y el país aún no ha dado las discusiones necesarias para enfrentar este problema. Uno pensaría que puede haber efectos fuertes que causen alzas de precios. Eso tal vez sería lo más sencillo de responder, pero yo particularmente creo que el tema de cambio climático es algo mucho más complejo, algo que incluso no se está discutiendo en el país con seriedad y que allá afuera en el mundo existen personas e institutos que realmente sí se están preocupando por eso y nosotros estamos como muy ajenos a esas discusiones, ¿verdad? Uno pensaría que el cambio climático podría ser algo así como desastroso, que nos va a faltar el agua y la comida, ¿verdad? Eso es una visión muy simple, muy simplista, muy directa, que no necesariamente es así, ¿verdad? Van a haber impactos, el cambio climático puede generar, digamos, problemas muy variados, pueden haber problemas de falta de agua, es lo primero que la gente se puede imaginar que puede pasar. Puede haber problemas de salinización de aguas, ¿verdad? Si estamos extrayendo aguas de pozos en zonas marino-costeras, estamos sobreexplotando esos pozos. Hay problemas de eventos climáticos fuertes, lluvias que destruyen cultivos, destruyen cosechas, erosionan suelos, derrumban suelos. Todo eso genera impactos de diferentes magnitudes, de diferentes índoles. Pueden haber emergencias puntuales, problemas puntuales, pero también pueden haber problemas de mediano y largo plazo, ¿verdad?
Los cambios de los patrones de lluvias, por ejemplo, se ven en el mediano o largo plazo. Los aumentos en las temperaturas, las recurrencias de plagas y enfermedades o la emergencia de nuevas plagas y enfermedades son procesos que suceden de mediano a largo plazo. Y esas son precisamente las discusiones que yo creo que no estamos teniendo acá en el país, donde el país nos está haciendo preguntas de qué pasa en estos medianos y largos plazos, más allá de los eventos puntuales. Y es que precisamente, ustedes lo mencionaron ahora y lo quiero retomar, el tema del agua y de la innovación son fundamentales en esto. Parece mentira, ¿verdad? Porque la gente diría, pero ¿cómo? Si el agua hay que cuidarla, porque más bien ahora es un bien escaso, hay que cuidarla, etcétera, etcétera. Pero es fundamental para que podamos garantizar la alimentación para todas las personas. El agua hay que cuidarlo, efectivamente. Hay que trabajar muchísimo en eso. Hay que desarrollar nuevas tecnologías, por ejemplo, en la parte agropecuaria, que es tan importante. Hay que empezar a trabajar en enmenujamiento de cultivos que utilicen menos agua y que produzcan más. Es una forma de adaptación al cambio climático, efectivamente. Cultivos más resistentes a plagas y enfermedades, como lo mencionaba don Fernando, hay que desarrollar en eso. Ya hay alguna gente que está trabajando, el INTA, lo mencionaste ahora. Nosotros en la región Chorotega tenemos, por ejemplo, el Hidrosec, Instituto Regional de Estudios Hídricos, que trabaja todo el tema del agua y está muy enfocado en eso y pretende además llevar una solución por lo menos parcial o total a algunas de las cosas que suceden en Guanacaste. El tema del agua es crucial, fundamental, transversal y definitivamente no lo podemos obviar en ninguna de estas discusiones. Me gustaría agregar, alineado a lo que está mencionando, que estoy totalmente de acuerdo, también el tema de gestión del conocimiento es sumamente relevante en esto, porque entonces, ¿cómo entendemos cuáles son las proyecciones futuras? El Instituto Meteorológico está trabajando en proyecciones, en escenarios climáticos a futuro, considerando todas las variables y no solo, ¿verdad?, lo que ha sucedido hasta el momento, sino lo que se espera que puede suceder. Bueno, ¿cómo transformamos esos escenarios que pueden ser muy científicos en acciones concretas a nivel de nuestros productores? Entonces, ¿cómo entendemos que implica? Como lo mencionaba Luis Diego hace un rato, bueno, entonces ya ahora donde esperábamos que sucedan las lluvias o la temperatura, que si baja o no baja en la noche, todo eso puede estar despertando nuevas cosas que no las teníamos antes a nivel de nuestra producción. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que actuar? Exacto. ¿Cómo entendemos eso? Y cómo entonces lo transformamos en decisiones tomadas por nuestros mismos pequeños agricultores o fincas agropecuarias. Entonces, ese tema de gestión de conocimiento, con esto, así como lo menciona, con Hidrosec y muchos otros laboratorios o centros, pero también a nivel de los productores, ¿cómo llevamos ese conocimiento de forma sencilla en la toma de decisiones? Eso es en realidad uno de los retos. Sí, muy importante también abordarlo de la parte macro y la parte micro. Hemos hablado mucho de lo que se puede hacer en pequeñas fincas, de pequeña escala, que me parece genial, pero también está la parte macro, o sea, claro, ¿qué vamos a hacer como Estado? O sea, ¿cuál es la política pública? ¿Cómo vamos a hacer el programa llevar agua para Guanacaste, la mega construcción, pasar agua de donde tengo acceso a donde me hace falta para tener zonas productivas, darle de comer a esa gente, etcétera? Y creo que es el otro abordaje que nos queda en el tintero, la parte de políticas públicas, la articulación de todos estos esfuerzos, pero con un mismo norte y no esfuerzos aislados que ayudan, pero no resuelven el problema en forma global. Y también la conciencia de la población sobre que así como el agua hay que cuidarla, los alimentos también, y debe haber un consumo responsable para que todas y todos podamos tener el alimento que necesitamos. Ese tema lo abordaremos luego de la siguiente pausa aquí en Una Mirada. Quédese con nosotros. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de cambio climático y seguridad alimentaria. Tenemos claro que es una urgencia mundial, nacional, regional y comunal, que todas y todos tenemos que participar de alguna manera, pero como país nos tenemos que organizar. Al respecto, David Smith, director del Programa Institucional de Gestión del Riesgo de la Universidad Nacional, hace un llamado, porque dice que existen muchas alternativas para enfrentar el cambio climático en el campo, pero los agricultores necesitan tomar previsiones y que estén plasmadas en políticas reales como país.
que de parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería y el sector agro, que es más que el Ministerio de Agricultura, hay múltiples iniciativas, hay reuniones, hay foros, hay un plan, el plan sectorial, contempla acciones frente a dos expresiones. Uno, la variabilidad climática, que esa es la constante en América Central y en Costa Rica, y el cambio climático, que lo que representa el cambio climático es un agravamiento del patrón de variabilidad climática. Ahora bien, con lo que nos encontramos en la práctica cotidiana y en los proyectos que realizamos y en las asistencias técnicas que damos, es que está muy desarticulado. Si uno agarra los documentos, uno dice, vamos bien. Si uno se va al campo, dice, ¿qué pasó aquí? Porque en alguna parte se rompe la comunicación. El Instituto Meteorológico Nacional informó a la altura del 2012-2013, en trabajo conjunto, que producen información trimestral y en cierto sentido mensual sobre clima, sobre variabilidad climática y con perspectiva sobre el agro. Difunden la información, pero no le llega a los productores. Entonces su principal preocupación no es que no están asumiendo su tarea, sino que están insatisfechos como Instituto Meteorológico Nacional que su producción no llega. Trabajamos con los productores y los productores no solo no les llega, sino que si les llega no lo entienden. Entonces es un asunto de divulgación, comprensión para poder darle uso. Hay que generar el conocimiento que nos lleve a soluciones integrales país que beneficien a todas las personas en los diferentes sectores. Sí, tal vez, bueno, mi opinión es el conocimiento existe y lo tenemos en centros de investigación, es cuestión de llevarlo, las tecnologías no son nada, no estamos llevando a una persona a la luna, son cosas que se pueden aterrizar, existen y han sido probadas. Aquí son dos temáticas, la temática es que, como decía el compañero en el video, ¿cómo llegamos a la gente? ¿Nos entiende o no nos entiende y cómo llegamos? Solo para darle un ejemplo, el último censo agropecuario nos habla de 37,000 personas en Costa Rica que de una u otra forma tienen una vaca, un ganado. De estas 26,000 declaran que es su actividad primaria de ingresos. Y de estas 26,000 hemos localizado que solo hay 6,143 que pertenecen a alguna organización. Las demás están dispersas en Costa Rica, sueltas, como lo podríamos decir. ¿Cómo hago para llevar el mensaje? ¿Cómo hago para que trabajemos en equipo? Para trabajar en equipo. Y todo un reto en la parte de asociatividad, de organización. Y aquí queda un trabajo muy rico para sociólogos rurales, antropólogos, etcétera, las ciencias sociales, que nos digan por qué el costarricense es tan individualista, por qué no quiere asociarse a algo que le puede traer beneficios. Y lo otro, ya en política pública, ¿cómo vamos a resolver esos problemas? Bueno, por lo menos en ganadería ya se generó un documento, la Estrategia Nacional de Ganadería Baja en Carbono. Eso está fungiendo como la política pública, la cual dice vamos a emitir menos, vamos a adaptar más, vamos a secuestrar más y vamos a ser más productivos para tener menos emisiones por kilo de carne producida y menos emisiones de gases de efecto invernadero por kilo de leche producido. Entonces el abordaje que creo que hay que... una producción más responsable. Correcto. Sí, es una mezcla exactamente de cómo logramos mayor disponibilidad de alimentos con un enfoque de adaptación y con un enfoque de mitigación. Hay una política nacional de seguridad alimentaria que uno de sus ejes es el tema de cambio climático, o sea, desde el punto de vista de adaptación al cambio climático, desde el punto de vista también de reducción de huella, y entonces creo que a nivel de política lo que hace falta es implementarlo más, y hace falta mucho también bajar, traducir, es que estamos todos hablando en español, pero no necesariamente hablamos en el mismo idioma, aunque pareciera así. Tenemos que ver cómo esa información disponible se traduce en el lenguaje del productor, en la toma de decisiones que le sirva al productor para poder mejorar.
Eso es en realidad el gran reto. Pero entonces, ¿cómo nos aseguramos de que todo el bagaje institucional del país, público, privado, academia, ONGs, estamos todos enfocados y trabajando hacia el mismo lado? Nuevamente es un tema de sinergia país. Y yo creo que mencionaba el Fondo de Adaptación, donde ya estamos trabajando mucho, pero hay muchísimas cosas más por hacer y hay muchos más programas que están en marcha en este momento, pero que probablemente están como por aislados y que deberían traerse a esa misma corriente, que todo sume y no que duplique. Eso es un gran reto que a nivel país también. Efectivamente, yo coincido plenamente con los compañeros panelistas. Hay muchas cosas hechas, hay mucho conocimiento. Sí. Lo que hay ahora es que canalizarlo adecuadamente, donde todos nos conversemos desde nuestras trincheras institucionales, regionales, con la sociedad, etcétera, y bueno, transferir ese conocimiento y empezar a utilizarlo. Traducir en el lenguaje propio, decirle a un productor, bueno, adaptación y todo ese cuento, bueno, usted lo que tiene que hacer es sembrar en este momento y no en este otro, Sí. o cambiar esta variedad por esta y lenguaje, claro. hacia adelante. Eso es lo que tenemos que hacer, ese es el reto que nos queda por delante. Y lo que yo les mencionaba también de la conciencia, o sea, tenemos que ser responsables en el consumo de todos los recursos naturales, pero el agua y los alimentos son fundamentales, porque es de lo que vivimos. Y no sé qué tanto en Costa Rica, pienso que sí, pero en otras naciones la cantidad de alimento que se desperdicia, habiendo personas con hambre en otras partes del mundo, pues es inconcebible que esto pase. En los supermercados y en las ferias y todo, cuando uno ve la cantidad de alimentos, de desechos que quedaron, que en realidad fue ineficiencia, o sea, es producto que no se vendió, entonces producto no solo es un problema de desechos, sino es un problema de ineficiencia, de menos ingresos que le llegó a la familia productora o al campesino que produjo eso. Entonces es un ciclo muy grande en el que hay que trabajar, cómo mejoramos esa eficiencia, lo cual implica menos desperdicio de alimentos. Sí, de hecho es uno de los llamados de atención que hace la FAO en el informe que mencionábamos. Ellos aseguran que hay suficiente comida en el mundo para alimentar a cada persona. Sin embargo, hay muchas personas sin recursos para adquirir esos alimentos o que no los tienen a la mano porque ya la degradación de su entorno es tal que ya en esos lugares habría que hacer una gran intervención para lograr que esas tierras vuelvan a producir. Hay cuatro ejes fundamentales en el concepto de seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad. Por lo que acaba de mencionar, disponibilidad existe a nivel por lo menos mundial. Ahora sí, el acceso es el problema, sí, porque en algunas partes está, en otras partes no está. A nivel regional puede ser que algunas familias tengan, otras no, por una cuestión de recursos o de ubicación, o porque se cayó un puente o porque algo pasó, entonces no hay acceso, a pesar de que hay cantidad suficiente. Y además hay que trabajar en el tema de la utilización, que es un poco cómo la gente utiliza sus alimentos en forma apropiada o no, balanceada y demás. Y lo de la estabilidad, que es, tenemos que asegurar que haya siempre, no en verano o no en invierno, sino en todo momento del año y en todos los años, ¿verdad? Claro. Esos son como los cuatro ejes fundamentales. Ahora, ¿es posible revertir desde la experiencia tal vez que ustedes han tenido con los ganaderos esa huella que se ha dejado a lo largo del tiempo? Sí, claro que es posible. De hecho, las investigaciones que se tienen y las preliminares y en lo que estamos trabajando lo demuestran. Voy a dar un ejemplo. Un animal, una vaca, emite 1.5 toneladas de carbono equivalente. Cuando decimos carbono equivalente, cogemos todos los gases y los equiparamos a carbono al año. Y bueno, y esa es la contribución que hace el animal. Y cuando lo multiplicamos por 1.270.000 cabezas que tiene Costa Rica, pues ya es una contribución de gases bastante fuerte. Sin embargo, el otro lado de la moneda, eso es la emisión, pero el lado del secuestro, de la mitigación, lo que tenemos es en Costa Rica que las fincas ganaderas, por un lado, tienen 16 árboles esparcidos en potreros. Entonces los potreros tienen sombra, tienen cobertura, y cada árbol está secuestrando entre 300 a 400 kilos de carbono equivalente por año. Esto es una parte forestal. Amén de eso, también tenemos que las fincas ganaderas, según lo dice el Censo Agropecuario y información que tiene también la corporación, el 25% del área de las fincas privadas es bosque. Entonces estamos hablando de 400.000 hectáreas en bosques secundarios regenerándose. Esto secuestra 23 millones de toneladas de carbono equivalente. En otras palabras, la emisión es compensada fuertemente
con el secuestro solamente en la parte de árboles, ni siquiera estamos considerando las pasturas. Las pasturas tienen la capacidad de fijar carbono en su sistema radicular. Entonces, que la actividad ganadera puede, como un ejemplo, puede lograr equilibrios, sí los puede lograr. Y aún más, ya tenemos, como lo mencionaba, 2 fincas ya certificadas. Ya no solo lo dicen, lo certifican y se da una constancia de que se puede lograr y se logra. Es posible adaptarse al cambio climático, garantizar la seguridad alimentaria de la población, y precisamente en esos esfuerzos que se están realizando en el país para unificar acciones, para tomar conciencia, para que el conocimiento llegue a todas las personas en la forma en que se convierta en acciones sostenibles, es que se va a desarrollar en la sede Chorotega de la Universidad Nacional la 4ª Conferencia de la Tierra, el Foro Internacional del Medio Ambiente. Va a tener lugar del 29 de octubre en adelante en el campus Nicoya. Rigoberto, tal vez usted nos comenta cuál es el objetivo de este encuentro y cuál es la importancia que tiene en el marco del tema que estamos tratando. Bueno, la Conferencia de la Tierra es una actividad que normalmente se realiza en Brasil, ahí nació, ellos tienen como patentado el asunto. Además se ha hecho en Chile una vez y en esta ocasión tenemos la oportunidad de hacerla en Costa Rica, particularmente en la región Chorotega, en Nicoya. El objetivo es precisamente poder discutir el estado del arte en estos temas, tema de seguridad alimentaria y cambio climático, el tema de agua para la vida le hemos llamado, que es uno de los ejes trascendentales, fundamentales en todo momento, el tema de acciones y políticas públicas, que hemos hablado un poquito hoy, el tema de la educación ambiental, que también tiene que ser parte de toda esta discusión. Entonces la idea y el objetivo fundamental es poder traer gente, expertos nacionales e internacionales que brinden perspectiva, información nueva, que podamos compartir, que podamos utilizar, tropicalizar, si no es nuestra, y adaptarla a nuestras regiones, y a partir de ahí pues generar un conocimiento compartido con la sociedad. Es una actividad que pretende, por supuesto, ser de muy alto nivel. Tenemos invitados de diversos países, de Israel, de Brasil, de Chile, de Norteamérica, costarricenses, por supuesto, y también es una oportunidad para que además la sociedad civil participe, se empape, aporte desde su conocimiento local y entre todos pues construyamos lo que le hemos llamado la carta de la conferencia, que es uno de los productos esperados, que sea como una posición de ese grupo de gente que se va a reunir a discutir y poder presentarla a diferentes foros o inclusive al gobierno para que sea considerado por lo menos a la hora de establecer política pública y demás en temas de adaptación, en temas de seguridad alimentaria, de cambio climático, de la utilización del agua, en fin, de los temas que hemos discutido acá. ¿Va a haber participación abierta de los diferentes sectores del país? Es correcto, es un foro que está diseñado para que puedan participar todos los sectores, hay momentos de discusión particulares en donde usted como sociedad puede participar, o como técnico también, o como especialista en algún tema. En fin, es un encuentro destinado a conversar y a compartir y a crear además y adaptar los conocimientos de otras regiones para nosotros. Es una gran oportunidad, me parece, para poder avanzar un poco en la discusión de seguridad alimentaria, cambio climático y los otros ejes de la conferencia. ¿Cuál consideran ustedes que va a ser el principal aporte de esta 6ª Conferencia de la Tierra y del Foro Internacional del Medio Ambiente? Bueno, la oportunidad de discutir y de manifestarse, porque, como le dije, hay un producto esperado de esta Conferencia de la Tierra, que es un documento que es la posición traducida de todos estos expertos, junto con la discusión de los demás participantes, en un documento que le permita a la Universidad Nacional decir, bueno, este es el camino a seguir en estos temas. Se sugiere, porque bueno, no tenemos la potestad para decir hágase esto, pero bueno, aquí hay un material para seguir discutiendo y para avanzar en los temas. Ese es un gran aporte de la conferencia. ¿Dónde puede ubicar la gente más información sobre esta actividad? Bueno, varias partes. La página web de la conferencia es www.conferenciadelatierra.org. Ahí está toda la información de los ejes, de cómo participar y demás, cómo matricularse. Pero además tenemos, bueno, el correo cmede@una.cr, ahí nos pueden también poner un mensaje, le vamos a contestar, o a través del teléfono
6212. Está abierta la inscripción. Está abierta la inscripción. Bueno, espacios como estos son los que necesitamos para seguir trabajando en este tema, porque ya es como de urgente, era como de ayer. Por dicha, yo creo que el clima fue benigno con nosotros en el sentido de hacernos lo evidente en un corto periodo de tiempo, ¿verdad? En menos de un año, pues tuvimos evidencia de lo que está pasando con el cambio climático y cómo nos puede afectar. Y pues esperamos que las diferentes organizaciones y entidades y Estado, universidades, pues, todos trabajemos en conjunto para sacar adelante el tema de seguridad alimentaria y cambio climático, pues por el bienestar de nuestra sociedad y como un aporte para la humanidad, pues que tiene tanta urgencia con este y otros temas relacionados con el cambio climático. Gracias por acompañarnos y a ustedes por estar una vez más con nosotros. Le invitamos a ver más información sobre este y otros programas en www.una.ac.cr. Te esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.